días a todos que están con nosotros esta mañana y feliz Día del Padre. A todos los padres que están mirando este programa y todos los futuros padres. Quiero contar un poquito de mi padre que está en los Estados Unidos. Se llama Michael Vega. Y bueno, tengo muchos recuerdos de mi papá. Y bueno, en particular, él era un hombre que trabajó mucho, ¿no? Muy duro, tenía trabajo muy duro. Era un plomero en Miami y bueno, trabajó para dar a nosotros todo que necesitábamos, ¿no? Para vivir en casa, comida, ropa. Y nos dio tiempo también y amor. Y bueno, y divertimos mucho con todas las aventuras. Le gusta pescar y cazar y ir a los parques, ver la naturaleza. Y bueno, disfrutamos ahora también mucho con mi papá. Y una cosa que él me enseñó cuando estaba chiquita, recuerdo, él me ayudó a memorizar un verso, el verso Salmos 23. Y no puedo contar las veces que ese verso me ayudó en la vida. Y es un verso que hasta en los sueños puedo decirlo. Y me da paz y seguridad. Y habla de nuestro Padre Celestial, ¿no? Y cómo Él nos ama. Y bueno, voy a leerlo. Estoy leyéndolo porque yo lo memorizo en inglés. Entonces voy a leerlo en español. Y el título es Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza de aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es muy fuerte, es muy lindo este salmo. Y habla de nuestro Padre Celestial, ¿no? Que se da todo lo que necesitamos, ¿no? Nos protege, nos guía. Él es nuestro pastor. Necesitamos un pastor para guiarnos, para protegernos, para enseñarnos en la vida. Y podemos descansar y dar todo a Él. Porque Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra sabiduría. Es todo y nos protege del mal. Y bueno, te animo a todos los padres ahí que están mirando a este programa. Y también los mamás a enseñar a sus hijos a este salmo que es maravilloso y yo sé que
el Señor es fiel a sus promesas, ¿no? Y puede ser algo que se pasa a generación, ¿no? Una bendición grande para sus hijos. Y bueno, otra manera de aprenderlo también es a través de canción. Y bueno, voy a cantar El Señor es mi pastor. Y vamos a alabar al Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, si es nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Buenos días. Hoy se celebra en nuestro territorio nacional el Día del Padre. Así que queremos saludar acá a papá, a los papás futuros, ¿verdad? Y a aquellos personas, padres que quizás no han tenido un hijo de sangre, pero ¿cuántos de ustedes han actuado usados por Dios para expresar ese amor del Padre Celestial? Para vos también, feliz Día del Padre, ¿eh? Y creo que vos y yo en este día maravilloso podemos celebrar el Día del Padre Celestial, de nuestro Padre, del que nos convoca en esta hora, ¿eh? Como diría el apóstol Pablo, ¿verdad? El Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. A Él damos toda la gloria y toda la honra hoy y siempre. Y en el día de hoy vamos a enfocarnos, más que en el Padre, vamos a enfocarnos un poco en la familia, vamos a enfocarnos en la iglesia. Y realmente en unos minutitos va a venir un video poderoso,
Y queremos darle las gracias a Eduardo Fritzler que trabajó duro. Esto, algo que Dios puso en su corazón, él se movió y ahí empezó a trabajar y se buscó algunos colaboradores, ¿verdad? Y realmente produjeron esto que vamos a ver en un rato, que es maravilloso. Y que creo que va muy alineado con la palabra que Dios nos trae hoy. Así que quédate ahí y disfruta de este video. Nos vemos en un rato. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te sana, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te sana, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Decimos santo, roca fuerte eres tú. Somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Decimos santo, roca fuerte eres tú. Somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te sana, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban, tu palabra proclaman, desciende tu presencia aquí. Decimos santo, roca fuerte eres tú. Somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Decimos santo, roca fuerte eres tú. Somos tu pueblo y queremos llevar tu luz. Cuando esta iglesia te alaba, cuando esta iglesia te exalta, se desata desde el cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban y tu palabra proclaman, desciende tu presencia, desciende tu presencia, desciende tu presencia aquí. Hola, buen día hermanos, ¿cómo les va? Qué lindo otro domingo más en que tenemos esta oportunidad de poder compartir este tiempito, cortito pero lindo, agradable por lo menos a mi corazón. Los saludos en el nombre de Jesús. Lindo hoy la palabra que me ha tocado leer en Hechos 2 del 42 al 47. Qué linda la iglesia de esos tiempos y por qué no la iglesia de nuestros tiempos también. Tengamos fe, hermano, en que puede ser así. La palabra del Señor en Hechos 42 al 47 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. Qué lindo, Señor, que el Señor una a cada uno de nosotros en el corazón y añada cada día más creyentes a su iglesia. Los amamos en el amor de Jesús y nos vemos pronto. Chao. Tú eres fiel, fidelidad es para siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel, por siempre fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, siempre fiel. Buenos días y muchas gracias por estar ahí. Bienvenido a este servicio de adoración a Cristo Jesús, que como iglesia estamos poniendo, lo unimos, lo ponemos, lo preparamos realmente para adorar a Cristo Jesús, celebrar su presencia. Así que gracias por acompañarnos en este día. Esta charla bíblica corresponde al domingo 21 de junio del año 2020. Hoy se festeja el Día del Padre en nuestro país, ya hablamos de eso. De todas maneras, si te enganchas recién, feliz Día del Padre. Pero creo que es importante también mencionar que hoy es un día muy importante para la Argentina, no solamente porque ayer fue el Día de la Bandera, sino porque hoy empezamos las Iglesias Unidas a lo largo y a lo ancho del país, con un devocional de 40 días de ayuno, oración y renovación personal. Una iniciativa que ya en la iglesia hemos ejercido, hemos ejecutado, hemos experimentado los últimos 2 años conjuntamente con otras iglesias. Así que hoy es un día espectacular. Si no tenés allí en el grupo de difusión está la página web de Argentina Oramos por Vos, donde todos los días va a estar el video, la reflexión, ¿verdad? Del devocional del día. Creemos que es un tiempo especial para buscar a Dios en oración, para ponernos de acuerdo, para pedir que Dios bendiga a nuestras autoridades, para que bendiga a la República Argentina, para que Él nos cubra
y nos levante. Así que te animo a engancharte con eso. La charla de hoy tiene que ver con 3 dibujitos, 3 dibujos, 3 para mí obras de artes que Abril y yo recibimos el domingo pasado. Hermosos, realmente los 3 hermosos, pero uno de ellos cautivó mi mente. Uno de ellos realmente me hizo pensar, me dejó pensando durante toda la semana, al punto que me lo imprimí. Y es este que está acá. Y dice allá arriba, no sé si lo podés ver, dice mi iglesia favorita. Mi iglesia favorita. Qué tremenda y tan valiente declaración pública, ¿verdad?, que hace esta personita, ¿verdad? Esta personita tan amada, ¿verdad?, que se llegó a nosotros con este dibujo. Al observar el dibujo es evidente que esta artista, ¿verdad?, que esta artista entiende que la iglesia, la eclesía, tiene que ver con gente, con personas, y no tanto con edificios. Personas con ciertas diferencias, como pudieron ver allí, ¿verdad? Algunos muy peludos, otros muy pelados, algunos eran de Boca, algunos eran de River, a algunos les gusta andar en moto, a otros les gusta jugar al fútbol, pero un grupo de personas que en las cosas importantes las tienen en común. Creen que hay un Dios sobrenatural, creador del cielo y la tierra, que es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es un trino Dios. Creen que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, que vino a la tierra a pagar, a hacer posible la salvación del hombre, a pagar el pecado que ni un hombre ni todos los hombres juntos podían pagarlos. Es un grupo de personas que están de acuerdo que la salvación es un regalo que se alcanza a través de la fe, ¿verdad? Y son personas que realmente se han rendido a Dios. No son personas perfectas, justamente son personas que entienden que no son perfectas y que necesitan a un Dios perfecto. Necesitan a un Dios que les complete, necesitan Dios que los creó, ¿verdad? Y entienden que fueron creados para Él, ¿verdad? Y han llegado a alcanzar una intimidad, una relación, no una religión, pero una relación personal con este Dios a través de Jesucristo, simplemente reconociendo sus faltas y sus pecados, pidiendo perdón, abriendo su corazón, recibiendo al Espíritu Santo y con esto también la vida plena aquí en la tierra y la salvación del alma, ¿verdad? Qué interesante que históricamente siempre estas personas se reunieron en espacios físicos, en edificios, en templos, en casas, en lugares así públicos, ¿verdad? En lugares físicos. Pero sin embargo, como muestra este dibujo, estas personas, ¿verdad?, que se reúnen sí en un espacio físico, un edificio, ¿verdad?, se reúnen bajo el poder y la autoridad, la eclesía, la iglesia, como lo muestra aquí, ¿verdad? La iglesia se junta bajo la autoridad de la cruz, bajo la autoridad de aquel que venció la cruz, aquel que hizo posible que usemos una cruz como símbolo de victoria. Este es aquel y único Cristo Jesús, Señor nuestro, que venció la cruz, que fue a la cruz, que se entregó, que murió en ella, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Gloria al Dios de la Biblia. Qué poderoso es enganchar esto, ¿verdad? Mi iglesia favorita, me penetra la cabeza, me penetra el corazón, mi iglesia favorita. Este dibujo con esta declaración tremenda que encabeza este dibujo, no solamente me hizo
pensar durante toda esta semana. De hecho, me comuniqué con la familia y pedí permiso si podía usar este dibujo, ¿verdad? No solamente me hizo pensar y me hizo estudiar, pero me hizo preguntarme, hacerme una pregunta, que en estos 2 años y 10 meses que llevamos aquí en Campana, siendo parte de esta iglesia, nunca antes me la había hecho. Y la pregunta es esta: Guille, ¿es esta tu iglesia favorita? Y gracias a Dios que pude decir yes, que pude decir sí, pude decir sí y amén. Esta es mi iglesia favorita. Ahora, ¿por qué es mi iglesia favorita? ¿Es una iglesia perfecta? Y no, perfecta no es. Si fuera perfecta, no tuviera cabida yo. Es una iglesia que no tiene problemas. Y bueno, no exactamente. No exactamente. Sí hay algunas dificultades, como siempre. ¿Será porque todo lo que pensaste que iba a suceder allí antes de venir para acá iba a pasar? No exactamente. No exactamente. Y a veces esas expectativas que tenemos, ¿no? En realidad no fue por esto. Entonces la pregunta es, ¿por qué, Guille, esta es tu iglesia favorita? Y déjame resumirlo así, déjame decírtelo cortito y de esta manera. Porque tengo la certeza, o mejor dicho, tenemos la certeza, tenemos la convicción de que este es el lugar que Dios nos puso para bendecirnos, para bendecir a Abril, bendecirme a mí, ¿verdad? Y ser de bendición para el resto de los hermanos en la iglesia, la comunidad en Campana, Buenos Aires, la Argentina, y hasta donde Dios quiera llevar su ministerio. En el viaje de donde vivíamos, de allá del norte de los Estados Unidos acá, fueron 18.000 kilómetros que montados en una motocicleta nos aventamos para venir para esta tierra, ¿verdad? Para este lugar. Y déjame decirte, cada uno de estos 18.000 kilómetros fue una confirmación de Dios de que este es el lugar donde teníamos que estar. Y yo pensaba que cada vuelta de cada una de estas ruedas de la moto era otra confirmación. Qué maravilloso es tener esta certeza. Es poderoso, por eso me identifico mucho con el autor, la autora, la artista de ese dibujo, ¿verdad? Tan maravilloso. Y la pregunta, creo que la pregunta o el tema que entiendo que Dios quiere que tratemos en esta mañana, que discutamos, que conversamos en esta charla bíblica es tu iglesia favorita. Es tu iglesia favorita. Y seguramente muchos de ustedes, como el autor, la autora de esta obra de arte, ¿verdad? Puedan afirmar con alegría, esta sí es mi iglesia favorita. Y yo, qué bueno, buenísimo, gloria a Dios. Esto es poderoso, pero quizás hay otros que vienen a la iglesia o que van a otras iglesias o que no van a iglesias y nunca sintieron esto acá adentro, esta convicción tan fuerte, esta pasión que los mueve a declarar con fuerza y con alegría, esta es mi iglesia favorita. Y por eso quizás quisiera, ¿verdad? Contarte un poquito lo que estuve investigando y charlando, analizando, ¿verdad? Y identifiqué cinco condiciones, ¿verdad? 5 elementos, 5 condiciones que la Biblia nos muestra que llevan a la plenitud de la persona y la estimulan y la ponen en una condición, en una posición como esta chiquita de declarar, esta es mi iglesia favorita.
es importante entender de que Dios quiere que tengas una iglesia favorita. No quiere que tengas 6 iglesias. No quiere que pienses que las iglesias son como shopping, que una semana vas acá, la otra. No. Dios quiere que tengas tu iglesia. El lugar donde vos tenés que servir, donde vos tenés que recibir bendición y dar bendición. Dios nos quiere usar. Ahora, estos 5 elementos que yo encontraba, o estas 5 condiciones, la primera condición tiene que ver con ser hijo de Dios. La segunda condición tiene que ver con ser como niño. La tercera es permanecer. La cuarta tiene que ver con servir, con dar, ¿verdad? Y la quinta y última tiene que ver con esto de cultivar, ¿verdad? Y proteger la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos juntos, vamos a charlar un poquito hoy es temático, ¿no es? ¿Verdad? Es temático, así que tenemos varios versos para conversar. El primer punto dijimos, la primera condición para que en algún momento una persona pueda decir, esta es mi iglesia favorita, lo primero que tiene que suceder, tenemos que tener condición de hijo. Condición de hijo. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Que la Argentina, ¿verdad? Que reconoce que la Biblia es el libro sagrado, ¿verdad? Donde nuestros presidentes, los presidentes de la nación argentina, según la Constitución, ellos tienen que hacer un juramento sobre Dios y los evangelios. Un país donde hay un montón de colegios y de universidades y de seminarios católicos, evangélicos, ¿verdad? Donde todos ellos, todas estas instituciones tienen como libro de cabecera la Biblia. Es increíble para mí, es ver que hay una creencia popular, aún en estos medios, donde no se alinea, una creencia que no se alinea con lo que la Biblia nos enseña. Y se dicen cosas o se escuchan cosas como, somos todos hijos de Dios. Somos todos hermanos unos de los otros. Ahora, yo no quiero ser muy duro con estas personas porque en realidad, yo hasta los 30 años, yo pensaba eso. Pero cuando descubrí el libro, me di cuenta que me hizo pensar esto. ¿Será tan así que somos todos hijos de Dios? ¿Que todos somos hermanos unos de otros? No te lo voy a contestar, pero sí me gustaría leer allí en Juan, ¿verdad? En Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Fíjate lo que dice allí. Dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, Él, Jesús, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y escucha el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Según la Biblia, hay condiciones para ser hijo de Dios. Dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, Él, Cristo Jesús, le dio potestad, le dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Y yo pensaba también, porque es importante, yo pensaba, o sea, algo que se alinea, algo que realmente respalda esto que estamos leyendo acá en la Escritura, es el Padre Nuestro. Y si vos te fijás en los evangelios y pones atención, y te fijás y lo ves a Jesús enseñando el Padre Nuestro, fíjate a quién se los enseña. No se los enseña a las multitudes, no se los enseña a los 5.000 que alimentó. Se lo enseña solamente a sus discípulos. Porque estos discípulos realmente le habían recibido. Estos discípulos realmente habían creído en su nombre. Entonces Él le dio derecho a ellos de llamar a su Padre, Padre. Quizás vos ahora entonces pensamos, bueno, pero entonces los discípulos y Jesús son hermanos. Bueno, Jesús se dirige en varias oportunidades a escuchar que dice hermanos. Sí, pero escúchate esta. Una cosa es ser hijo por adopción y otra cosa es tener los genes del Padre. Entonces,
Jesucristo es Dios, tiene los genes divinos de Dios, es igual a Dios, es Dios mismo en la tierra, es igual que el Padre, es igual que el Espíritu Santo igual que el Padre, los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendita y santa Trinidad, un solo Dios, con distintos tiempos en la historia de la humanidad. Prominentes, son tiempos prominentes. En el tiempo del Antiguo Testamento, el Padre tenía la prominencia y él usaba y hablaba a través de los profetas. En el tiempo del Nuevo Testamento, la figura prominente del Trino Dios es Jesucristo, es el Mesías, es Dios Hijo, ¿verdad? Que es Jesús. Ahora, Jesús parte y ahora entramos en el tiempo donde está Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Y si vos vas a encontrar a Jesús que él dice, yo no hablo por mi cuenta, todo lo que va a mi Padre hacer, eso es lo que hago. Jesús dice cuando introduce y presenta al Espíritu Santo, dice, Él no hablará por su propia cuenta, sino todo lo que nos escucha a nosotros hablar, Él me glorificará a mí, Él les recordará, no les dirá un discurso nuevo, Él les va a hacer acordar todas las cosas que yo les enseñé y le hará saber las cosas que han de venir. O sea, hay una interrelación, interconexión, interdependencia, intercomunicación, interconexión en el Trino Dios poderoso. La primera condición es necesitas ser nacido de Dios. La primera condición es ser nacido de Dios, ser hijo de Dios, según la Biblia, no según lo que dice Guillermo, lo que dice Pepito en la calle, o lo que dice el panadero. Es realmente lo que dice la Biblia. El segundo es ser como niño. Y realmente si Jesús estuviera acá, nos diría, creo que Jesús nos diría, para poder declarar como declaró esta niña, tener esa certeza, esa convicción en el corazón de que esta es tu iglesia favorita, y lo primero que tenés que hacer es hacerte como ella. Guillermo, necesitas ser como ella, necesitas ser un niño, necesitas volver, necesitas tener la simpleza, la pureza, la ingenuidad, la confianza, de un niño. De hecho, Jesús dice allí en Mateo 18, del verso 2 al verso 5, dice que Jesús estaba con la gente allí y llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. De nuevo, 18 de Mateo, verso 2 al verso 5. Lo puso en medio de ellos y entonces les dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien, eran grandes, eran hombres como vos y yo, ¿sí? Cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Hay una condición de humildad. Hay una condición que Jesús espera de vos y de mí, de humildad. Y mientras que hablo eso, me imagino a Vivi cuando viene a mi hijita, tengo una hija de 1 año y 8 meses que viene con los brazos levantados y llorando y no sé, y espera que yo la agarro y se le para todo, se le acaba todo. Ella tiene una confianza tremenda. El otro día estaba parada en una alacena y yo jugando, le digo, vení, saltá que papi te agarra. Y la tipa se largó. Confianza absoluta. Eso es lo que está hablando Jesús aquí, para entrar en el reino de los cielos. Y dice el 5, y el que recibe, fíjate lo que dice, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Qué interesante que el que recibe a una persona, a un humilde, a una persona a un renacido de Dios, ¿verdad? Es como recibirlo a Cristo, porque tiene de Jesús. ¿Por qué? Porque le recibió, porque creyó en su nombre y ahora es hijo de Dios y es hermano por adopción de Jesús. Tremendo. Jesús nos invita a tener un corazón de niño, un corazón que crea, que confíe, ¿verdad? Que espere en su Padre, ¿verdad? Y esto, me puse acá una nota, esto no es lo mismo que tener una actitud caprichosa.
A veces vemos adultos que tienen actitud, incluso en la iglesia, actitud caprichosa, y se ponen de mal humor y parecen niños. No es lo que Jesús está hablando. Está hablando de esto de creer, de entregarse, de buscar, de alzar los ojos y entender de que la solución está en papá. Qué tremendo. La segunda entonces condición es ser como niños. Una cosa que me olvidaba, Müller, me anoté acá, George Müller. George Müller fue un hermano, un siervazo de Dios que yo estudié mucho cuando estudiaba en el seminario, porque era un hombre de Dios que instaló un montón de orfanatos. Y en mi corazón está, desde que el Señor me salvó a los 30 años, es en algún momento, si Dios me lo permite, es establecer un orfanato. Y uno de los libros que tengo, que estudié, es este que está acá, ¿verdad? Y bueno, me lo estudié, me lo comí, otros libros. Pero en este libro se presenta a Müller como un hombre de Dios con corazón de niño. También se lo pone acá como un hombre que conoció el poder imparable de la oración. Muy interesante la biografía de George Müller. Tremendo. Y había enganchado a esta onda que Jesús le había dicho. Y experimentó el poder de Dios de una manera impresionante. Entonces, la primera condición es, dijimos, ser hijo de Dios. La segunda condición para poder en algún momento tener la convicción y la certeza de declarar públicamente, esta es mi iglesia favorita, es ser como niño. Y la tercera es permanecer. Es permanecer. En la carta a los romanos y a los corintios, el apóstol Pablo compara una y otra vez, y quizás ya lo sepas, y qué bueno si lo sabes, compara una y otra vez el cuerpo humano a una iglesia, a la eclesía, al cuerpo de Cristo. Y allí él habla de los miembros del cuerpo humano, ¿verdad? E ilustra con esto, con cómo trabajan, ¿verdad? Ilustra, y lo hace, me parece muy bien, todo lo que es la interrelación entre los miembros del cuerpo de Cristo, los hermanos dentro de la iglesia, la interrelación, la interdependencia, la interconexión, la intercomunicación, la intercooperación, la intercolaboración, los inter. La iglesia de Cristo está hecha para trabajar junta. Qué poderoso es esto. Mira lo que dice allí en 1 Corintios 12, verso 18. Dice, en realidad Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Ahora, hay otras traducciones que son muy fuertes. Como Él quiso, dijo. Entonces, Dios nos puso, ¿verdad? Nos puso en la iglesia, nos puso como miembros, nos puso como una oreja, a otro lo puso como el ojo, a otro lo puso como nariz, a otro lo puso como las manos, a otro lo puso como los pies. Cada uno de nosotros nos puso allí en el cuerpo. Él nos ubicó. Dios tiene una iglesia, un cuerpo local de creyentes para cada nacido de nuevo. ¿Está bien? Para cada uno de nosotros, Dios tiene un lugar particular. Dios tiene un lugar particular. Qué importante es tener claro esto, que ni vos ni yo estamos llamados a buscar la iglesia que mejor nos guste, ¿verdad? No estamos llamados a eso. Estamos llamados a buscar y a entender, a tratar de descubrir el corazón de Dios, identificar cuál es el cuerpo, cuál es esa iglesia local que Dios quiere que yo me haga parte. Y cuando lo entiendo, qué bueno es que yo me pueda encarnar con esa iglesia, que te aseguro que no va a ser perfecta, por supuesto. Interesante contarles cortito, ¿no? Cuando me mudé de Nueva Orleans a Cluston, Florida, porque había conocido a Abril y ya estábamos cerca de casarnos, era un pueblo muy chico y empezamos a buscar iglesias.
y visitamos todas las iglesias evangélicas. Y finalmente aterrizamos en la iglesia que no eran las formas que más nos gustaban, ¿no? Nosotros somos un poquito expresivos y así un poquito quizás ruidosos. Y es una iglesia muy conservadora, gente de saco y corbata. Pero fue claro que Dios nos quería ir. Y empezamos a ir. Y fue allí donde, sin nosotros quererlos, es donde Dios abrió un ministerio hispano y después se convirtió en misión hispana y después por la convención de Florida se convirtió en iglesia, se instituyó en iglesia y creció y hoy sigue funcionando solamente por hacerle caso a Dios. Dios sabe mejor que vos y que yo qué es lo mejor para vos y qué es lo mejor para mí. Qué bueno que podamos parar la oreja y tratar de escucharlo y ser dóciles como niños que le creen a papá y que le obedecen. Qué bueno es esto, qué bueno es que podamos entender esta importancia. Mi pastor José Miguel Troncoso, allí en Chile, no sé si te conté o no te conté, yo me convertí a Cristo aquí, tenía 30 años, era por los años del año 2000, por ahí. Y bueno, me rajan del laburo porque la compañía fue de 600 empleados a 200 empleados. Bueno, a la semana me salió un laburo en Chile, me fui a vivir allá, ¿verdad? Y lo primero que hice es buscarme una iglesia y empecé a ir. Iglesia Evangélica Bautista de Ñuñoa. No buscaba que sea bautista, pero fue bautista. Y gloria a Dios por esta iglesia. Y empecé a servir y ahí me empezaron a ayudar, me empezaron a enseñar el libro. Y este pastor que tenemos una relación, sigue siendo mi pastor, sigue siendo uno de mis 3 pastores. Me acuerdo que yo le dije que quería ser miembro de la iglesia y entonces me llamó a una entrevista. Y cuando entré me trató como duro. Y era un tipo tan dulce. Me dice, ¿y por qué querés ser miembro de esta iglesia? Y le dije, porque creo de todo corazón que es la iglesia que Dios quiere que yo me instale. Es la iglesia donde entiendo que Dios quiere bendecirme, quiere usarme. Y ahí el tipo se rompió en risa y en alegría y me abrazó y me dice, eso es lo que estaba esperando que me digas. Qué bárbaro. Es la misma idea. Es la misma idea. Era una iglesia chiquita. Había otras iglesias más grandes, más hermosas, con mejor equipo de música, con varios pastores. Ahora la iglesia está más grande en Ñuñoa, pero en el principio no era tan así. Y qué interesante, porque Dios ahí me forjó. Dios me enseñó el poder de la oración. Dios me enseñó el carácter del siervo a través de mi pastor José Miguel Troncoso, que es un hombre de amor, es un hombre de oración, es un hombre de verdad. Es dinamita de Dios. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y muchas veces pasa, y una vez en nuestra iglesia me ha pasado que una pareja llegó y estuvo un par de veces y un día a la salida terminó el servicio y me dice, Guillermo, nosotros queremos ser parte de esta iglesia, pues sentimos el poder del Espíritu Santo. Y yo los escuchaba, ¿no? Están en la iglesia, ¿no? No lo voy a decir. Y yo les hice una pregunta, ¿y qué vas a hacer cuando no lo sientas? Porque muchas personas vienen por emociones, porque sientan, pero ¿sabes qué? Todas las iglesias van a través de valles. Todas las iglesias van a través de desiertos. Porque muchas veces Dios usa los desiertos y los valles y las ausencias para crear dependencia de su pueblo. Qué bueno que los hermanos lo entendieron y hoy están y sirven y trabajan, gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Y a veces pasa también, me ha pasado en otros lugares, que hay gente que está en la iglesia y tiene algún conflicto y dice, me voy a buscar otra iglesia. Y yo siempre le hago esta pregunta a estas personas, le digo, ¿quién te puso en esta iglesia? Dios me puso, ok. ¿Vos estás seguro que Dios te está sacando de esta iglesia? ¿Dios te está moviendo de esta casa? ¿Estás seguro que es decisión de Él y no es tuya? ¿Estás seguro? Porque si vos te vas del lugar donde Dios te puso, no esperes que Dios te bendiga.
Por otro lado, si estás en el lugar que Dios no te puso, tampoco te va a bendecir y tampoco vas a poder ser de bendición. Por eso siempre, a mí me encanta, ojalá que venga más gente a la iglesia, pero yo siempre le hago la pregunta, ¿estás seguro que es la iglesia donde Dios te quiere acá? Porque es importante eso, no se trata de números, no se trata de tener las personas que Dios quiere para que Él desarrolle la personalidad de su iglesia. Y no la iglesia de un hombre, ni de un grupo de hombres, sino de Cristo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Bueno, hasta aquí vimos las tres primeras condiciones. La primera condición, ¿te acordás? Sí, ¿te acordás? Ahí está. Es ser hijo de Dios. La segunda condición tiene que ver con ser como niño. Y la tercera que acabamos de ver es permanecer. Permanecer. Ahora vamos a la cuarta, que tiene que ver con servir, tiene que ver con dar, tiene que ver con ejecutar aquello para lo cual Dios te equipó. Vamos, fíjate que en el capítulo, en 1 Corintios, capítulo 12, además de decirnos que Dios nos coloca en un cuerpo, que Dios nos inserta, Él decide por vos y por mí a qué iglesia tenemos que ir. ¿Tenemos que ir a la iglesia de esta esquina o tenemos que ir a la iglesia de aquel pueblo, de aquel barrio? Él sabe dónde. Y la iglesia no siempre te va a quedar una cuadra de tu casa. Mis padres, cuando yo era chico, viajaban kilómetros, 40 minutos de auto para llegar. Iban, y había reuniones domingo a la mañana y a la tarde, así que íbamos a la mañana, después volvíamos y así. Así que, pero qué importante que estés en el lugar donde Dios te quiera poner. Pero no solamente nos dice en 1 Corintios capítulo 12, no solamente nos dice que Dios te busca tu iglesia, te busca tu cuerpo para instalarte, para que seas el ojo, para que seas el dedo, la oreja, la cabeza, no sé. Dios te instala. Pero no solamente Él te dice que te busca una iglesia, sino que también nos coloca y nos da una manifestación especial del Espíritu. Dice que también nos da algo. Fíjate lo que dice en 1 Corintios, capítulo 12, verso 7, y dice así: a cada uno, a cada miembro, a esos que Él ya instaló, a vos, a mí, se le da una manifestación especial del Espíritu, y cálate esta, para el bien de los demás. Para el bien de los demás. Entonces aquí básicamente no solo nos dice que todos los creyentes, todos los que han nacido de nuevo, todos los que ya son hijos por haber recibido, por haber creído, por haber confesado su pecado, no solo nos dice que todos los creyentes reciben una manifestación del Espíritu Santo, sino también nos dice para qué reciben esta manifestación del Espíritu Santo, para qué reciben este don poderoso de Dios. Mirá que dice, es una manifestación especial del Espíritu, el Espíritu Santo. Quiere decir que es una característica del Espíritu Santo, está en vos y está en mí. Una característica, un don, una habilidad sobrenatural está dada allí por Dios. Qué poderoso. Y acá básicamente nos dice el qué, el para qué. Acá dice para el bien de los demás. Qué interesante es entender de que cuando Dios te da un don, quizás el don de la música, el don del deporte, el don de ser un estratega capaz de planificar, quizás tengas el don de enseñar, quizás tengas el don de profecía, quizás tengas un don de sanidad, quizás tengas un don de interpretación de lenguas, quizás lo que tengas. Qué bueno es entender que Dios te lo da para la edificación de la iglesia. No para vos, no para que te engordes, Guillermo, sino para bendecir. Y para que el reino de Dios se extienda en la tierra. ¡Qué poderoso! Y acá esto es el propósito para el cual Dios te da y nos da dones. Son las expectativas. Me acuerdo que el domingo pasado hablábamos de este varón de Dios, David, un varón conforme al corazón de Dios. Un varón, tener un corazón conforme al corazón de Dios tiene que ver con que es un varón que rinde
y que funciona a la medida de la expectativa, del propósito de Dios para su vida. Y qué interesante es entender que nos dice acá que el Espíritu Santo nos da dones para bien de la iglesia. Qué interesante es entender que tu vida ni la mía tiene propósito, tiene sentido, Guillermo, fuera de la voluntad de Dios y el propósito de Dios para su iglesia, lo cual incluye mi vida y la tuya. Por eso es tan importante que vos entiendas en qué iglesia Dios te quiere. Y percibo que hay más de uno acá que está diciendo, qué importante es que vos puedas decidirte en qué iglesia tenés que servir. Qué importante es que vos entiendas qué lugar es el tuyo, en qué lugar el Señor te quiere. Y no te manejes con las emociones, y me gusta acá, pero me gusta allá. No. La pregunta no es dónde te gusta, o dónde te predica más lindo, o dónde el teclado suena mejor, o dónde hay mejor luz, o los horarios dónde te quedan mejor. No. Se trata de dónde el Señor quiere que estés. Duro, ¿no? Pero así es. Qué importante que puedas decidirte. Qué importante que puedas tomar membresía del lugar donde el Señor te está señalando que debes estar, Guillermo. Qué importante. Bien, entonces, rapidito, la primera condición es ser hijo, la segunda como niño, la tercera es permanecer allí en el lugar donde el Señor te instaló, donde el Señor te puso. El cuarto es utilizar, es dar, es servir de acuerdo, ¿verdad?, al don que Dios te dio. Y muchas veces se ve que Dios te da un don de ser ojo y querés ser oreja y querés dedicarte a escuchar cuando Dios te hizo para ver. Y ahí es donde empiezan las triquitracas en las iglesias. Es importante que entiendas cuál es tu don y que seas paciente y que aprendas a trabajar interrelacionado, intercomunicado, en dependencia del Señor y de su iglesia, por supuesto. La quinta y última condición que la Biblia establece para que una persona pueda tener esta certeza y esta convicción, esta cosa que sale acá, que nos llena de alegría, y como esta niñita dijo, esta es mi iglesia favorita. El quinto elemento, la quinta condición es cultivar y proteger la unidad del Espíritu. Mira, por naturaleza, vos y yo, el ser humano es egoísta, es rebelde, es soberbio. Ahora, por supuesto, dado estas cosas no nos ayudan para cultivar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y por supuesto, mucho menos para protegerla, ¿verdad? Por eso aprendí en mis primeros años de caminar con el Señor, allá con mi pastor José Miguel Troncoso, en Santiago de Chile, que el primer paso que necesito dar, ¿cómo me gustaría que le escuche esta parte? Que el primer paso que tengo que dar para poder ser un siervo, un miembro de una iglesia que cultiva y que protege la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en la iglesia donde Dios lo insertó. Qué importante es entender que primero necesito desarrollar, cultivar mi intimidad con el Espíritu Santo. Qué importante es lo que nos están enseñando en el discipulado acá en la iglesia, cuando nos hablaron de entra en tu cuarto y busca a tu Dios en lo secreto, y el Dios que te ve en lo secreto te exaltará en el público. Qué importante es entender esto. Qué cosa tan importante. Recuerdo que el 15 de mayo del 2016, Abril y yo vivíamos en los Estados Unidos. Yo estaba haciendo un trabajo en Perú y venía a Buenos Aires porque era el cumpleaños de mis padres.
Y se enteraron acá y me invitaron a predicar. Esta iglesia me invitó, la Iglesia Evangélica Bautista de Campana, me invitó a predicar el día 15 de mayo del 2016. Después de predicar, me llevaron a las instalaciones del Colegio Emanuel, allí para hacerme una entrevista, unas conversaciones que había varias gente, había como, no sé, 30, 40 personas allí, después de un muy rico asado, ¿verdad? Duró como 3-4 horas, que la verdad que fueron fantásticos, pero me acuerdo que una persona me preguntó, me dijo, Guillermo, me dice, una persona que está en la iglesia, Guillermo, me dice, ¿cómo nosotros pudiéramos, si en el caso que vos fueras pastor de esta iglesia, cómo pudiéramos ayudarte? Y yo respondí esto, sea el pastor que sea, la mejor forma que un miembro de una iglesia tiene para apoyar al pastor que Dios puso en esa iglesia es desarrollar intimidad con el Espíritu Santo. Porque cuando un miembro de una iglesia, un hermano, desarrolla intimidad con el Espíritu Santo, las cosas fluyen y los roces disminuyen y no hay que andar atrás diciendo y esperando. Las cosas fluyen. Entonces, es importantísimo que cultivemos la intimidad con el Espíritu Santo. Y en esta misma línea de cultivar, ¿verdad?, y proteger la unidad del Espíritu en el vínculo a la paz, por supuesto, sabes que te voy a leer Efesios 4, del 1 al 3. Vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo. Está preso, pero dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¡Wow! ¿Cómo vas a desarrollar humildad? ¿Cómo vas a desarrollar mansedumbre? ¿Cómo vas a poder soportar los unos a los otros si no cultivas tu intimidad con el Espíritu Santo? Si no te pasas tiempo a solas en oración, en lectura de la palabra, solo. No estoy hablando de venir a la iglesia, eso es buenísimo y qué bueno. Pero el venir a la iglesia o el participar de estas charlas, incluso de este video, no lo es todo. Vos necesitas desarrollar intimidad con el Espíritu Santo, con el Dios, la expresión más prominente del Trino Dios en este momento de la historia de la humanidad. Hoy está el Espíritu Santo en este lugar y tenés que reconocerlo. Y entonces te vas a poder llenar de alegría. Y van a venir pandemias, y van a venir COVID, y van a venir COVID, y lo que sea, pero tu corazón va a estar firme. Y vas a estar fuerte y fijo como un león, clavado, sabiendo quién es tu Dios. ¡Qué tremendo! Hemos hablado de cómo cultivar la unidad del Espíritu Santo, cómo cultivar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Pero seguramente estás pensando, pero no charlamos de cómo proteger la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, te digo esto, que al igual que para cultivar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, necesitamos cultivar intimidad del Espíritu Santo para protegerlo también. Porque si no tenés intimidad con el Espíritu Santo, no vas a poder protegerlo. Porque la unidad no se protege con una espada, ni a golpes, ni con gritos, ni echando a uno y echando al otro. Se protege discerniendo espíritus. Se protege orando, honrando al Señor, levantando altares, ayunando delante del Señor para que Él haga su obra, porque este Dios de la Biblia es fiel y porque Él prometió, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, hermano.
Cuando vos desarrollás intimidad con el Espíritu Santo, este Espíritu Santo también te da discernimiento de los espíritus. Y hay un espíritu de división, hay un espíritu de desunión que Satanás enciende y manda a las iglesias. Y se expresa con el espíritu de la crítica. Muchas veces la crítica a espalda. Aquella crítica que algunas personas te hacen y después te enterás. Mirá, fulanito dijo esto de vos. Qué feo, ¿no? No sé si te habrá pasado, quizá nunca te pasó, qué bueno, quizá nunca te pasó. Pero hay un espíritu de crítica, el espíritu de chisme, pli, 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 pli. El espíritu de la queja, que todo está mal, mira esto, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? El espíritu del enojo, de la violencia, del yo soy así. Qué bueno es que para proteger la unidad del espíritu entiendas que necesitas desarrollar intimidad con el Espíritu Santo. Cuando me ordenaron para pastor allá en Cluston, Florida, cuando te hacen la ordenación, te hacen una investigación, una entrevista, te entrevistan, no sé, eran como 15 pastores de toda la región de Florida, tipos que yo no conocía, todos grandotes, y se ve que eran muy educados, muy preparados, y hablaban obviamente inglés, ¿verdad? Y buenas preguntas. Pero hay una pregunta que me hicieron, una pregunta que realmente fue muy fuerte para mí, y que el Espíritu Santo usó para ayudarme a entender su trabajo en mi vida. Y me dijo, esta persona me preguntó, Guillermo, es evidente que el Espíritu Santo anida en vos, está en vos, te posee, es evidente. Pero déjame preguntarte, Guillermo, ¿cuál fue el cambio, cuál fue el efecto más poderoso que vos dirías que el Espíritu Santo hizo en tu vida? Lo pensé en un minuto y este mismo Espíritu Santo me sopló al oído y me dijo, decirle lo que yo hice en vos. Y les dije esto. El Espíritu Santo removió la violencia de mí y me dio coraje. Porque yo era violento, pero no tenía coraje. Ahora tengo coraje, pero no soy violento. Porque la intimidad con el Espíritu Santo te transforma. Te transforma. Y cuando te transforma a vos, transforma todo tu entorno. Transforma a las personas que vos amás. Si vos querés que tus hijos sean bendecidos, si vos querés bendecir a tu esposa, desarrollar rodillas delante del Señor. Orale al Señor, clamale al Señor, viví como Él quiere, sé como Él quiere. Desarrolla intimidad con el Espíritu Santo, mi amigo. Qué interesante hablando de estas cosas que en el Proverbio 6, sabes que me encanta, me parten la cabeza en los proverbios, ¿no? Pero el Proverbios 6, Proverbios 6, del verso 16 al verso 19, la Biblia nos declara, nos dice que hay 6 cosas que Dios aborrece, pero hay una que su alma abomina, que es abominación para su alma. ¿Querés saber lo que es? ¿Estás seguro que querés saber? Es la persona, lo que causa abominación para el alma de Dios, es la persona que siembra discordia entre los hermanos. Mirá cuán importante es la unidad dentro de la iglesia. Qué interesante, y para ir redondeando ya la charla, Jesús en minutos antes de ser arrestado, para prontito ser crucificado, estaba allí en Getsemaní, en la prensa de aceite, y Él clamaba a Dios, como vos sabés, allí en Juan 17, del 20 al 21, allí como quien expresa el último deseo de un sentenciado a muerte, la última, la máxima, el deseo más añorado, más alto que una persona, su último deseo. Y su último deseo fue este, te lo voy a leer. Jesús le ora al Padre y dice,
Mas no ruego solamente por estos discípulos. No solamente ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Satanás quiere traer desunión en la iglesia. Es tan importante la unidad en la iglesia que el último deseo de Jesús cuando le presentó al Padre fue que sean uno. Que en esta iglesia sean uno, como vos, Padre, y yo somos uno. Hasta aquí hemos visto 5 condiciones, habrá más seguramente, pero esas son las básicas para que puedas vivir en la plenitud de Cristo Jesús, en la abundancia de Cristo Jesús, y como un niño o como una niña que agarra un papel y declara con fuerza y con convicción y con certeza en el corazón: esta es mi iglesia favorita. Hemos visto 5 condiciones. La primera es que necesitas ser hijo de Dios. La segunda es que tenés que vivir como niño. Tenés que tener ese corazón de niño. La tercera es que necesitas entender que Dios te instala, que Dios tiene una iglesia para vos. Y no vas a encontrar el propósito de tu vida hasta que vos no entiendas y encuentres la iglesia que Él tiene para vos. Y puedas permanecer allí. Y puedas entonces, el número 4, puedas servir, puedas dar, puedas ejercitar la manifestación especial del Espíritu Santo que Él vierte sobre todo renacido. Y el quinto y último es cultivar y proteger a capa y espada la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a orar. Y quiero orar por 2 cosas. Percibo que necesitamos orar porque seguramente hay gente que escucha esto que todavía no está seguro, no está segura si es un hijo, si es una hija de Dios. Y este es el momento quizás donde vos puedas recibir a Cristo Jesús y puedas creer, confesar con tu boca que crees en su nombre, para alcanzar este estatus de hijo adoptivo del Dios de la Biblia. Lo segundo es, creo que Dios está hablando a aquellas personas que van y que todavía no saben a qué iglesia ir o qué lugar, o que tienen una tendencia de ir a la iglesia donde se sienten más cómodos. No se trata de la iglesia donde te sientas más cómodo o te sientas más cómoda. Se trata del lugar donde Dios te quiere para que sirvas y para que seas transformado. El deseo del Padre es hacer en vos y desarrollar en vos la imagen de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre del cielo, Padre eterno, yo te doy gracias en esta mañana por visitarnos. Gracias por haberme hablado al corazón, Señor, porque yo no estoy predicándole a nadie, Señor. Vos me estás predicando a mí. Y yo simplemente comparto lo que vos hablás para mí, Señor. Señor, y yo te bendigo, yo te doy gracias por tener esta convicción de lo alto, Señor. Que más allá de los desafíos, Señor, yo puedo contento, Señor, declarar con alegría y con convicción y con certeza que esta es mi iglesia favorita, Señor. Señor, pero en este momento hay personas aquí, Señor, que no están seguros, Señor, no están seguras de haberte recibido, de ser hijos tuyos, Señor. Por eso, si esa sos vos, si ese sos vos, y vos querés alcanzar esto de ser hijo de Dios
de ser un discípulo de Cristo Jesús. Quizás puedas decir algo así. Querido Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que vos estás a la puerta de mi corazón y me has tocado y me has convencido de mi necesidad de abrir mi corazón a vos. Señor, y yo en esta hora primero reconozco que soy pecador. Reconozco que vos, Cristo Jesús, sos el Señor y que fue el poder del Trino Dios que te levantó de los muertos y que hoy vivís y estás sentado a la diestra de Dios y hoy está aquí con nosotros y entre nosotros el Espíritu Santo. Y yo le abro el corazón para que Él entre y para que tome la presidencia de mi vida, la dirección de mi vida. Yo te recibo, Señor Jesucristo, a ti y a tu Espíritu. Gracias, yo recibo también la salvación. Señor, también yo ruego por aquellas personas que están pidiendo una confirmación del lugar donde servir. El lugar que vos tenés, Señor, para ellos. Señor, convenceles, Señor, del lugar, para que puedan entonces vivir en la plenitud, Señor, de quien vos sos y quien vos querés ser en sus vidas y en sus familias. Señor, te damos gracias por la iglesia en la que nos pusiste, que como nos profetizaron, Señor, a fines del año pasado, como la iglesia de Filadelfia, Señor, aunque tenemos pocas fuerzas, Señor, hemos obedecido lo que nos has mandado hasta aquí. Y por ello, Señor, tú has puesto delante de nosotros una puerta abierta que nadie puede cerrar. Te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¡Wow! Lindo. Me habló, me tocó. Poderoso. Si recibiste a Cristo Jesús, si naciste del Espíritu en este día y querés llamarme, mi teléfono es un teléfono de campana, un celular 03489 1550 1198. ¿Verdad? Y charlamos. Porque necesitas una iglesia. Quizás no vivas en Campana, vayas a donde vivís. Pero yo te aseguro que hay una iglesia para vos. Hay un lugar donde el Señor te quiere insertar. Y si vos sos una persona que estabas buscando iglesia y tenés dificultad con esto y querés conversar, podemos charlar también. Sentite en libertad. Existo y vivo para servir al Señor de la iglesia, de la cual yo soy su siervo, su sirviente y un miembro más de esta iglesia. Feliz Día del Padre, feliz Día de la Familia, que tengan un día de bendición y nos vemos mañana en el tiempo reflexivo de la mañana y también, ¿verdad?, con el segundo día del discipulado de 40 días de ayuno, oración y renovación personal, que Argentina, oramos por vos, hizo posible a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto. Chao. Gloria, aleluya, Padre del cielo, adorarte quiero solo a ti. Dios majestuoso del universo, adorarte quiero solo a ti. Que tu nombre sea exaltado eternamente. Tú eres el mismo y siempre. A ti doy la gloria, solo a ti. Poderoso, tuyos son los cielos y la tierra. Tuyo
tuyos son los mares, las estrellas, a ti doy la gloria, solo a ti. Gloria, aleluya, Padre del cielo, adorarte quiero solo a ti. Dios majestuoso del universo, adorarte quiero solo a ti. Que tu nombre sea exaltado eternamente, tú eres el mismo y siempre, a ti doy la gloria, solo a ti. Poderoso, tuyos son los cielos y la tierra, tuyos son los mares, las estrellas, a ti doy la gloria, solo a ti. Solo a ti, solo a ti.